Hola, nuevamente un saludo. En esta ocasión quiero compartirles un tutorial sobre cómo fabricar este tipo de argollas. En algunos lugares se les conoce como arracadas, en otras partes se les conoce como aros y en mi lugar se les conoce como argollas de plata 925. Quiero mostrarles el proceso, cómo fabricar este par de argollas. Primero sacamos una muestra en una tira de papel que, como les muestro aquí, tiene aproximadamente unos 9 milímetros. ¿Cómo saqué yo esta medida y por qué la estoy sacando? Bueno, con esta medida quiero calcular el ancho que va a tener la placa de plata que voy a estirar en la hilera. Ok, me explico así. Primero saqué un cálculo de acuerdo a la hilera que voy a usar y al grosor que quiero para la argolla. Entonces calculé con esta tira de papel que aproximadamente debe tener 9 milímetros. Si yo logro sacar una tira de plata o una placa de plata de este ancho, entonces me va a empezar a trabajar precisamente en este orificio de la hilera. En caso de que yo quisiera que el grosor de la argolla quedara más pequeño, entonces tendría que sacar una muestra en papel que tendría aproximadamente unos 4 o 5 milímetros de ancho. Esta es la plata que voy a utilizar para trabajar con el par de argollas. Bien, aquí les muestro la cantidad de plata que voy a utilizar, son aproximadamente unos 5 gramos. Aproximadamente 5.5 gramos de plata. Y estos 5 gramos los vamos estirando, procurando que quede el ancho de la tirita de papel que medía 9 milímetros de ancho. Lógicamente esta pieza en plata debe tener un poco más de 9 milímetros porque es ahí justamente donde vamos a sacar una pieza que quede a la medida exacta de ancha de 9 milímetros. Y el largo pues va a depender de qué tan gruesas, o perdón, de qué tamaño sean las argollas o las arracadas que vayamos a fabricar. En este caso le estoy dando un tamaño de 4 pulgadas más o menos de estiramiento a la plata. Tal vez pueden apreciar, aquí se ven las líneas que he marcado y entonces corto esa parte para que me queden parejos los dos extremos. Y luego corto a las orillas una línea que ya he marcado, solo para enfatizar que se me entienda bien. Esta línea que estoy señalando es la que me marca los 9 milímetros de ancho que necesito para comenzar a trabajar en la hilera. Así que entonces los corto y los dejo listos para luego hacerles un doblez y trabajar con la hilera. Les paso a mostrar dentro de poco. Usamos la lima para dejar parejos los dos extremos. Este detalle es importante porque si no dejamos parejos los dos extremos, es decir, si en cierta parte tiene 9 milímetros de ancho, pero en el centro tal vez queda de 10 milímetros o 1 centímetro de ancho, eso va a provocar que cuando lo pasemos por la hilera van a quedar huecos, unas partes van a quedar abiertas y otras cerradas en la unión de la argolla. Así que asegurémonos de dejar perfecta esta medida. 9 milímetros de un extremo al otro extremo, 9 milímetros de ancho.
Comenzamos entonces la primera etapa. En este proceso no les estoy mostrando que antes de comenzar a trabajar aquí hay que calentar la pieza o refogarla, como se conoce en joyería. La calentamos para que esté más blanda y se pueda manipular con facilidad y no se nos quiebre. Entonces utilizamos nuestra tenaza de punta redonda y hacemos este primer doblez. La idea es que vaya tomando una forma redonda, una forma ovalada. Luego que ya tenemos el comienzo, tomamos estas dos pinzas o tenazas de punta curva y vamos entonces haciéndole un doblez en los extremos. En cada parte vamos doblando hacia adentro y previamente también, olvidé mencionarlo, tenemos que limar y lijar esta parte de la argolla que va a quedar para el lado de afuera. Así de esta manera vamos dejando avanzado el trabajo cuando vayamos a pulir. Aunque las tenazas provocan cierto daño en la placa de la plata, pero como vamos a usar la hilera, ahí vamos a borrar algunas imperfecciones que pudieran dejar las tenazas que usamos. Ahora quiero mostrarles algo que puede facilitarnos el trabajo. En este caso estoy utilizando un pin que quiero soldar en el extremo de la pieza de plata. Es recomendable que también sea de plata este pin que vamos a soldar. Esto nos va a servir para poderlo sujetar con la tenaza mientras lo alamos y lo hacemos pasar por la hilera. Sin embargo, tal vez notaron que yo estoy utilizando un pin hueco, pero en realidad no es recomendable. Si pueden utilizar un pin sólido, un pedazo de plata redondo que les sirva de agarradero para la tenaza, sería mucho mejor. Como van a poder ver más adelante, a mí no me funcionó este método con este pin hueco, así que les recomiendo utilizar un pin sólido que sea de plata también. Es importante asegurarnos que quede bien soldado, porque es de ahí donde vamos a alar la pieza para que pase a través de la hilera. Listo, aquí lo tenemos ya preparado para comenzar a pasarlo por nuestra hilera. Antes vamos a procurar dejar la pieza lo más redondo posible, lo más redonda posible, para que no tenga mucha dificultad al pasar por el orificio de la hilera. Entonces vamos a poner una de nuestras limas de joyería. También podría ser un alambre que tenga aproximadamente el grosor que deseamos y vamos a ir presionando los extremos, las orillas, para que vaya tomando una forma redonda. Así pues, al pasarlo por la hilera, vamos a tener menos resistencia.
En este video no puedo mostrarles el momento específico en el que lo hice pasar por la hilera, debido a que no tenía las circunstancias necesarias para ubicar la cámara y que ustedes vieran cómo lo estiraba. Pero aquí está el problema que les mencionaba: se me quebró la pieza porque era hueca. Ese pin que le soldé ahí no era el aconsejado, entonces les recomiendo utilizar un pin sólido. Y la idea consiste en esto. Entonces, una vez que ya lo hemos doblado lo más redondo posible, utilizamos una tenaza y vamos a hacer presión para que pase a través de la hilera. De esa manera el círculo se va cerrando, va quedando redondo y las dos orillas quedan unidas, aunque todavía se pueden apreciar las uniones. Solo para que entiendan, quiero mostrarles aquí. De esta manera es como se hace pasar la pieza a través de la hilera. Lógicamente esta hilera está instalada en una prensa donde pueda soportar fuerza para hacer este trabajo. Entonces así, a través del paso por la hilera, se va creando la unión, y por donde estoy marcando ahí con mi uña, pues se ve una unión que es perceptible a la vista, pero aún así después vamos a sellarla para que no se note. A medida que vamos estirando, el tamaño de la pieza también va creciendo de tamaño, se va alargando. Entonces, si comenzamos a usar la hilera en un cierto número de agujeros, luego vamos a ir reduciendo el número de agujeros para que vaya quedando más y más unido, y a la vez más largo. Aquí se puede apreciar el ancho que tendrá la chapa o el grosor de estas argollas. En caso de que quisiéramos hacerles una decoración, también podríamos, porque está quedando un poco gruesa la chapa. Alguien podría pensar que ¿por qué no evitarse todo ese trabajo y hacerlo sólido? Bueno, se los explico en la segunda parte, no se la pierdan.